Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo un poco afectado de las glándulas. Ayer de hecho estaba en la clínica inyectándome, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, y no ha sido una semana buena, pero creo que cuando uno está dispuesto a venir a encontrarse con Cristo y a escuchar la palabra de Dios, creo que no hay impedimento alguno, ¿verdad? Que nuestro corazón se detenga para venir y encontrarnos con Él. El tema que quiero venir a compartirles hoy lo titulé Saliendo del estanque. Saliendo del estanque. Y meditando en el pasaje que vamos a entrar próximamente, que va a estar en Juan 5, le preguntaba a Dios que me trajera recuerdos de mi vida en los que yo he estado estancado. Y por un momento mi mente se quedó en blanco y yo decía, ¿qué será que tan buena vida he tenido? ¿Verdad? Tal vez mi mente estaba en otro lado y quería recordarme, más que todo para tener presente qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, de dónde Dios me ha sacado. Y empezaron a venir esos recuerdos, esos pensamientos. Y bueno, prácticamente pasé más de 30 años estancado en muchísimas áreas de mi vida, laborales, estancado en relaciones, en adicciones, en muchísimas áreas. Y no necesito ser profeta para saber que muchos de los que estamos acá hemos estado estancados en alguna situación, algún lugar, alguna adicción, alguna circunstancia o inclusive en nuestra relación con Dios. Y quizás hemos pasado tanto tiempo ahí que nos hemos llegado a acostumbrar. Estoy seguro que si en este momento nos pudiéramos conectar con la palabra de Dios y conectarnos con la presencia de Dios en nuestro estancamiento, estoy seguro que Él nos estaría diciendo: ¡hey! No quiero verte ahí. Y muy dentro de nosotros sabemos que estamos en un lugar atascados, encadenados, y no hacemos algo para salir de ahí. Y esta mañana quiero hablarle a todas aquellas personas que se sienten atoradas en algún área de su vida y saben que Dios no te hizo para que estuvieras ahí. Quiero ser muy claro desde el principio, y aquello que te pueda estar atascando no es simplemente una circunstancia alrededor tuyo, sino también pueden ser síntomas de pensamientos atascados dentro de nosotros. Y muchos de estas situaciones nos han llevado a sentirnos como víctimas, tener sentimientos de víctimas. ¿Y qué es tener un sentimiento de víctima? Es creer que en nuestra necesidad alguien o incluso el mismo Dios debería hacer algo por nosotros para sacarnos de ahí. Y empezamos a sentirnos el pobrecito yo. Inclusive hasta la hemos emprendido con Dios mismo por nuestro estado. Y hoy quiero hablarles de un pasaje que ha calado muy dentro de mi corazón. Se encuentra en Juan 5 y es la historia de un paralítico. Tal vez muchos ya la han escuchado, el paralítico de Betesda. Y para introducir el pasaje quisiera que viéramos un video, por favor.
¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Señor, ya sabíamos que antes de venir acá, estabas acá esperándonos, Señor, a tener un encuentro con nosotros, Padre. Nos alistamos desde la mañana pensando en que nos íbamos a encontrar contigo, Padre. De hecho, estamos acá porque tú así lo quisiste, Padre. Y quiero hablarle al corazón de cada persona acá para que tu Espíritu Santo tomes control de sus pensamientos y entres con esta palabra, que ellos sean tierra fértil, Padre, que dé fruto y fruto en abundancia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Acompáñame al capítulo 5 de Juan. Recordemos que hemos estado en la serie Vive, que es el estudio que varios pastores de acá han dado de lo que es el Evangelio de Juan. Y continuamos hoy con el capítulo 5. Lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional, entonces pueden acompañarme en las pantallas, por favor. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betesda. En hebreo es en arameo es Betzatá y en hebreo es Betesda. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano y así tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que le había sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Le respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le preguntaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre mucha gente que había en el lugar. Eso es un poco raro, ¿verdad? Que Jesús, que pareciera como que sobresaliera de todos, se escabullera tan fácil. Y es que Isaías decía que él en su humanidad no había nada atractivo. Era como cualquier otro judío. Él parecía cualquier otro judío. Por eso en ciertas ocasiones le era fácil escabullirse, más que todo cuando lo querían atrapar. Después de esto,
Jesús lo encontró en el templo y les dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no seas que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Amén. Este milagro hizo el inicio de la hostilidad pública de Jesús, la persecución pública de Jesús, a causa de este milagro. El versículo 1 empieza y dice: después de esto, no sé si me pueden ayudar ahí con el versículo. Dice: después de esto, o en esta versión dice algún tiempo después. ¿Algún tiempo después de qué? Recordemos que Jesús estaba en Jerusalén y había subido a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria y le era necesario para poder tener un encuentro con la mujer samaritana. Y dice que Jesús venía después de esto a celebrar una fiesta de los judíos. Los judíos tenían por costumbre tres fiestas anuales, ¿verdad? Bueno, además de estas tenían otro tipo de fiesta, pasaban enfiestados esos judíos todo el año, pero los varones judíos estaban obligados a ser partícipes de lo que era la Pascua, que era aproximadamente en abril, del Pentecostés, que es en mayo, y la fiesta de los tabernáculos, que es en octubre. La Biblia no especifica cuál de estas fiestas era. Él venía de Galilea nuevamente, subiendo a Jerusalén. Y el término subiendo es porque en Galilea está aproximadamente como unos 500 y resto de metros sobre el nivel del mar, y Jerusalén se encuentra a 800 y algo metros sobre el nivel del mar. Por eso es que se dice que cuando subió a Jerusalén es porque queda en una parte más alta. Versículo 3 dice: yacía una multitud que estaban tendidos, muchos estaban enfermos, cojos y paralíticos. En aquel tiempo se acostumbraba que las personas enfermas se reunieran alrededor de un estanque. Era una escena, imagínense un estanque rodeado de solo personas enfermas. Era una escena sumamente triste, personas con necesidades, como usted y como yo, en tristeza, estancados, encadenados. Jesús venía para celebrar una fiesta y se topa esa escena donde hay tristeza, donde hay dolor. Y el movimiento de las aguas que no menciona esta versión posiblemente pudo haber sido por corrientes que se daban, ¿verdad?, de agua que burbujeaba, y muchos estudiosos dicen que el agua era como rojiza porque tenía ciertos minerales que hacía que ellos pensaran que tuviera cualidades para poder sanar. Pero el versículo 4, que esta versión la pone como comentario, era una leyenda judía. Por eso es que ellos esperaban alrededor del estanque para que cuando se agitara el agua viniera un ángel y el primero que llegara era sano. Los judíos, todos los que estaban alrededor del estanque, ellos vivían bajo esa esperanza, pero no se habían dado cuenta que era una leyenda judía. Y vemos cómo Jesús entra en esa escena de tristeza y ve a esa multitud de personas estancadas, sin avanzar en la vida, sin sueños, simplemente esperando. Vemos una escena sumamente desalentadora. Entre todos estos hombres que menciona el versículo, dice que había un hombre que tenía 38 años de estar esperando ahí.
alrededor de ese estanque. Qué triste, 38 años. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado, tal vez no 38 años o quizás más años que él, pero hemos pasado muchos años estancados en muchas áreas de nuestra vida y estamos conscientes de eso y sabemos que Dios no nos quiere ver en esa condición. Inclusive podríamos estar estancados en nuestra propia vivencia espiritual y no nos damos cuenta. Cuando una persona tiende a estancarse es porque ha perdido el orden de sus prioridades y uno empieza a tener ciertos síntomas. Número 1, pierde la visión, cambia prioridades y cae en religiosidad. En el verso 4 dice que este hombre estaba esperando que se movieran las aguas para poder recibir lo que él estaba esperando de Dios. Y él estaba atascado en una tradición popular. Probablemente él conocía acerca de Dios, puesto que era judío, pero no le conocía verdaderamente a él. Muchos de nosotros hemos vivido, y le digo hemos porque yo he vivido muchísimos años así, historias religiosas, frustrados porque no obtenemos eso que tanto anhela nuestro corazón, esa necesidad que está esperando nuestra alma y nuestra sed. Ver ese milagro que tanto anhelamos ver, esa salida que estamos necesitando a esa respuesta que nos saque, al igual que esta multitud, del estanque. Para nadie es un secreto que yo crecí en el Evangelio. Desde niño me expuse al Evangelio por mis papás, pero a lo largo de mi vida me fui estancando, como les decía al principio, en muchas áreas de mi vida. Pero la más dolorosa fue vivir un estancamiento espiritual, vivir alcanzando cosas, logrando metas, proponiéndome negocios, los alcanzaba, obteniendo cosas materiales, cosas sentimentales, pero vivía esa frustración también estancada, pero mi mayor frustración fue el estanque espiritual en el que estaba. Y muchas veces no me daba cuenta. Me reconciliaba con Dios, venía los domingos, participaba de ministerios, pero mi vida seguía estancada y no me daba cuenta. Habían cosas en mí que no se esforzaban por obtener verdaderamente lo que Dios había planeado para mi vida. Inclusive viví un tiempo de sequía muy duro, en el cual dejé hasta de creer que Dios existía. Creo que a muchos les ha pasado. Pero era tan fuerte esa convicción que yo decía, el estado en que estoy no es justo para un Dios que se predica, que es amor, que nos haya traído a esta tierra y me haya tenido aquí en esta condición. Yo ni siquiera pedí. Yo luchaba con Dios muchas veces en ese estanque. Yo ni siquiera pedía haber vivido, haber nacido, pero fueron por mis propias decisiones, mi propia incapacidad mental, la que me tenía ahí. Y muchas veces caer en religiosidad es no estar viviendo cerca de Dios. Tal vez lo quieres ir a visitar, pero no estás teniendo una vivencia con Él. Te podría estar pasando, al igual que a mí, que conoce hace mucho tiempo de Dios, o hace poco, no sé. Podrías venir a la iglesia, podrías estar sirviendo en algún ministerio, en algo. O incluso, quizás simplemente vengas los domingos. No sé cuál es tu realidad. Pero nuestra necesidad debe tener una prioridad. Lo que tanto anhelemos obtener debe tener una prioridad. Y esto es un encuentro con Cristo.
un encuentro verdaderamente con Cristo. En el verso 6 dice, en el verso 6 vemos cómo Jesús entra en la cena y le hace una pregunta que para muchos podría ser absurda. ¿Quieres ser sano? Yo creo que si a la mayoría de personas que estamos acá le dicen, ¿quieres ser sano? Se pone Jesús acá y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de ese estancamiento? ¿Quieres que te ayude con esa relación? ¿Quieres ser libre financieramente? Lo más obvio sería un sí inmediato. Vemos la respuesta de este hombre. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Yo simplemente hubiera dicho sí y punto. Pero es que Jesús sabe, y para cuando Jesús habla, obviamente ninguna pregunta va a ser absurda. Jesús sabe que en nuestras necesidades, en nuestro estancamiento, no siempre queremos salir de ese estanque. Es muy extraño. Queremos recibir el milagro, queremos recibir eso que estamos esperando, pero a la vez no queremos salir de ese estanque. Jesús, vemos como en este pasaje quiere abordar la vida espiritual de las personas. Él quería abordar la vida espiritual de este hombre antes de abordar su vida física, su necesidad humana. Este hombre llevaba 38 años de estar esperando a lo largo de su vida, sin darse cuenta, 38 años, sin darse cuenta que lo que necesitaba primeramente era un encuentro con Cristo. Y muchos estamos conscientes de eso, pero pasa que hemos estado acostumbrados incluso en nuestras necesidades, porque posiblemente es el lugar más seguro donde vayamos a recibir atención, porque tal vez tienes miedo que al no tener esa necesidad, inclusive vas a perder la atención hasta del mismo Dios. Y lo que no te has dado cuenta es que la necesidad que hay dentro de ti, que lo canalizas de otra forma, es el Espíritu Santo dentro de ti pidiéndote que lo busques a Él primeramente. Y no solo lo busques por lo que Él puede dar, no solo lo busques por tu necesidad, por mi necesidad, no podemos buscarlo únicamente por eso. El orden de prioridades debería empezar a cambiar en nuestra mente. El estancamiento, aunque es mediocre, es cómodo. Lo voy a repetir. El estancamiento, aunque es mediocre, es cómodo. El pasaje nos habla de que está un lugar llamado Betesda, y Betesda significa casa de misericordia, y no puedo evitar poder compararlo con la iglesia. Eso es una casa de misericordia. Y él frecuentaba un lugar donde al parecer él podía estar cerca de recibir un milagro, pero su impedimento se trataba más de él que de su propia discapacidad. Podríamos estar por años en la misma condición, esperando a que pase un milagro, venir a la iglesia los domingos, venir ansiosos a que pase un milagro. Inclusive muchas personas podrían estar de iglesia en iglesia buscando el estanque adecuado. Pero no nos damos cuenta que el estancamiento viene porque no hay un orden en nuestras prioridades, en nuestra vida. Habemos personas que hemos pasado por años con el mismo nivel espiritual, mismo nivel de fe, mismos problemas matrimoniales, mismos problemas laborales, mismos problemas familiares. Inclusive hemos estado atascados en nuestra relación con Dios.
Y el verdadero evangelio tiene que ver con qué condición, en qué condición estoy yo. En que decimos que creemos en Dios, pero no lo obedecemos. Decimos que creemos en Dios, pero no le amamos. Decimos que creemos en Dios, pero no le servimos. En que creemos en Dios, pero no le conocemos realmente. Y les voy a decir algo. En el evangelio, acuérdese de esto, en el evangelio te va a matar el amor hacia Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si no tienes el amor puro de Dios en su esencia, dice la Biblia que estás muerto. Es duro. El libro de Apocalipsis, en Apocalipsis, por favor, le escribe a la iglesia de Sardis y le dice: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pareciera que vienes acá y estás vivo, o tú mismo te engañas de estar viviendo una vida normal, pareces que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado en tus obras que sean perfectas delante de mí, de mi Dios, perdón. Así que recuerda lo que has recibido y oído, y obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espera, caeré sobre ti como un ladrón. Y una pregunta esta mañana, una buena pregunta, diría yo, sería: ¿por qué quieres recibir el milagro? ¿Por qué quieres ser sano? ¿Por qué quieres una restauración en tu matrimonio? ¿Por qué quieres salir de ese estancamiento emocional? ¿Por qué quieres salir de ese estancamiento financiero? ¿Por qué? Debemos estar completamente seguros que al salir de ese estanque que estamos atascados, que estamos atorados, lo vamos a hacer porque de verdad ya no vamos a querer estar ahí. Porque al salir ya no vamos a necesitar esa atención de los demás. Y él estaba acostumbrado a estar recibiendo, pero en el momento que empieza a recibir su milagro, él tenía que empezar a dar, ya no iba a recibir más. Y muchos de nosotros estamos esperando ese milagro, pero ¿después qué? Lo recibimos y ¿después qué? ¿Por qué quieres ser sano? ¿Por qué quieres ser milagro? ¿Por qué estás esperando ese milagro? En la parábola, en Lucas 17:11, Jesús, en la parábola de los leprosos, dice que él venía de Jerusalén, iba camino y se encontró con 10 leprosos. Y antes de que se lo toparan, porque no era permitido a las personas enfermas en este estado acercarse a las otras personas, antes de llegar lejos de él, le piden que los sane, que tenga misericordia de ellos. Eran 10 leprosos. Jesús les da un mandato y les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Ellos van de camino, y en el camino reciben su sanidad. Pero solamente uno de los 10 se devuelve adorando a Dios. Los demás se olvidaron. Solo uno se devuelve a glorificar el nombre de Dios, a darle la gloria a Jesús. Solo uno. Él sabía de dónde había venido el milagro. Y el pasaje menciona que Jesús
después tuvo el encuentro ya más íntimo con Él, porque ya había sido sano, y dice, tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado, dice tu fe te ha salvado. Fue el único que quedó en evidencia que había tenido salvación. Los otros obtuvieron el milagro y se fueron, pero uno, el único que se devolvió, que lo quiso buscar a Él, no por lo que había hecho, sino para darle gloria a Él, para adorarle, fue salvo. Y en Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que buscamos primeramente nosotros? ¿Las manos de Dios? ¿Lo que Él pueda dar? ¿O el rostro de Dios? Nos enfocamos más en nuestra necesidad que buscarlo a Él personalmente. Dice el pasaje, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las necesidades que puedas tener, les serán añadidas. Son secundarias. Mi primera necesidad no es ir a suplir, a que Dios me supla eso que estoy esperando. Mi primera necesidad debe estar enfocada en buscar el rostro de Dios. Jesús le dijo a este hombre, levántate, toma tu camilla y anda. Y lo que Jesús le estaba diciendo, levántate, tienes que hacer algo, tienes que encontrarte conmigo primero, toma tu camilla, toma todas tus necesidades, inclusive tu propia comodidad, tómala y anda. Empieza a caminar como si lo que estás pidiendo, lo que tu corazón está anhelando, fuera secundario, pero encuéntrate conmigo de primero. Y la palabra nos dice que la voluntad de Dios es que seamos transformados. Él sabe cuál es nuestra necesidad. Y hoy es un día para encontrarnos con Cristo. Yo sé que Dios está pendiente de tu necesidad, está pendiente de tu estancamiento, pero el deseo mayor de Dios es que lo busques a Él primero, su rostro, antes que sus manos. Debemos que entender que el estancamiento es interno y no solo se trata de nuestras circunstancias. El salmista decía en el Salmo 20, en Juan 7, la palabra nos dice que el que cree en mí, si alguno tiene sed, que venga a mí. Si alguno tiene alguna necesidad, que venga a mí, dice Jesús, y beba. Y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso quiere decir que nuestro estancamiento, cuando creemos en Cristo, su Espíritu Santo va a brotar fluyendo una continua vez, porque es imposible que el Espíritu Santo entre y se estanque. Necesitamos tener un encuentro con Él para que broten esos ríos de agua viva y salga todo ese estancamiento interno que tenemos. Si alguno tiene sed de mí, venga y beba. Cierra sus ojos un momento ahí donde está. Sé que muchos de los que estamos acá hemos venido el día de hoy con un gran sentimiento de soledad, un gran dolor en nuestros corazones, luchando con un gran peso de necesidad. Con cargas innecesarias muy pesadas, las cuales
nos han hecho estancarnos por muchísimo tiempo. Tal vez has esperado que cambie la situación en la que estás metido o metida, en un estanque posiblemente de soledad y dolor, esperando inclusive a que alguna persona te ayude a salir de eso. Pero sabemos que estamos cómodos donde estamos. Tal vez has sido desilusionado o desilusionada muchas veces, inclusive por personas que amas, familia, amigos, compañeros, parejas, con la vida. Inclusive te has sentido desilusionado con el mismo Dios. Pero esto no es así, porque no le has llegado a conocer verdaderamente. Tal vez has oído acerca de Él, pero no has tenido un encuentro tan íntimo con Él. El Jesús que realmente te estoy hablando solo necesita un encuentro, solo uno para cambiar la vida, solo uno para cambiar tu circunstancia, solo uno para sacarte de ese estancamiento. Y si tu situación aún no ha cambiado, es porque de verdad necesitamos ese encuentro con Él. Hablo de un Dios que da vida, de un Dios creador, dueño de todo, un Dios que trajo a cada persona acá y nos trajo con cuerdas de amor para que lo conociéramos primeramente íntimamente. Hablo del Dios que te dará la libertad si le entregas tu corazón. También le quiero presentar a este Dios que es todo amor. A las personas que creen que le conocen, pero le buscan más por su necesidad que por la intimidad. Dios hoy quiere sacarte de ese estanque en el que estás metido y llevarte a un nivel mayor de intimidad. Hemos visto cómo Jesús a lo largo de esta serie se ha encontrado con muchísimas personas. Inmediatamente su vida cambia. Personas como usted y como yo errando todos los días, estancados, muchas veces sabiendo dónde estamos y otras veces ignorando dónde estamos. Y hoy es un día para salvación. Y hoy es un día para reconciliarnos con el Padre. ¿Y por qué reconciliarnos? Porque la voluntad de Dios siempre primeramente se va a tratar de Dios, no de nosotros. No se trata de nuestra necesidad. Se trata de encontrarnos todos los días, ininterrumpidamente, no solo un domingo, no solo 2 veces a la semana. Es empezar a caminar todos los días con Él. Y Jesús te dice hoy: levántate, toma tu camilla y anda. Toma tu necesidad, pero primeramente levántate, encuéntrate conmigo primero. Y hoy quiero hacer 2 llamados. Primeramente para las personas que nos están visitando por primera vez, o inclusive pueden estar ya viniendo por varios tiempos y aún no le han entregado su vida a Jesucristo. Yo caminé lejos de Cristo, pero cuando le entregué mi vida como debía hacerlo, todas mis circunstancias cambiaron a mi alrededor. Era una persona sumamente inconstante en todo mi caminar, en todas mis áreas de mi vida. Le di mi corazón a Cristo y para la gloria de Dios estoy acá con usted compartiendo esto.
quiero hablarle a esas personas que aún no le han entregado su vida y que oren conmigo. Padre, sé que me has traído hoy, Padre, no sabía por qué. Tal vez alguien te trajo, alguien te invitó, pero fue Dios el que incomodó tu corazón primero. Y Señor, he venido hoy acá a arrepentirme del estado en que estoy, Padre. Arrepentirme por vivir una vida lejos de ti. Y hoy te acepto en mi corazón y empiezo a aceptar tu voluntad. Alejo todo lo que me estanca y me está alejando de ti. Quítame todo estancamiento y entra en mi corazón. Muy respetuosamente, quisiera ver si alguien hizo esta oración por primera vez conmigo. Hay personas que quieren hablar contigo, darte la bienvenida y darte herramientas para decirte cómo seguir viviendo una vida de acuerdo a cómo Dios te formó. Tenemos la sala de recepción de este lado. Con mucho respeto se lo pido. Y quiero hacer un segundo llamado. El salmista en el Salmo 27, David, uno de los tantos salmos que escribió, Salmo 27. Todos conocemos la vida de David. Fue un hombre que alcanzó muchísimas cosas, lo tenía todo, tenía conocimiento, tenía riquezas, familia. Sí, se equivocaba como cualquiera de nosotros acá, pero él había alcanzado a la vista del hombre todo, tenía reinos, todo lo que él le pedía a Dios, Dios se lo daba. Él ganaba guerras, enfrentaba a enemigos mayores que él y los vencía. Él tenía el favor de Dios, pero dentro de su ser le faltaba algo y él estaba consciente de eso. Y él escribió este salmo con la necesidad más grande en su vida y dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Nosotros somos templos de Él, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca y me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean, y en el templo y en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, eso era una petición aguda de su corazón. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. Oiga lo que le puso el Señor en su corazón. Esto es Dios lo que puso en su corazón. 3 palabras: busca mi rostro. Busca mi rostro. Y él dice: y yo, Señor, tu rostro busco. Póngase en pie, por favor. Debes de entender que buscar el rostro de Dios, primeramente, como lo dice la palabra, va a producir un nivel de fe. De primero buscamos el rostro de Dios. Eso hace que crezcamos en fe, y esa fe hace que obre a tu favor, de tu milagro. Pero todo tiene un orden, y primeramente lo que hacemos es ir a buscar el milagro.
Dios quiere encontrarse contigo primeramente hoy. Y después que reciba la fe para que pueda recibir tu milagro. En Isaías 41:13 dice: pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, te sostengo ahí en la situación que estás. No tengas miedo. Ya no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Ven y encuéntrate conmigo. Esta es una invitación para las personas que quieren encontrarse con Cristo primeramente. Todos tenemos necesidades, pero Él quiere encontrarse contigo genuinamente. Este llamado es para todas esas personas que se desesperan, que tienen adentro una necesidad mayor, pero que la ponen a un lado y quieren venirse a encontrar con Cristo. Nadie va a venir a orar por usted en este momento. Véngase a encontrarse con Cristo. Si usted quiere salir de su asiento, hágalo. Si quiere quedarse ahí, quédese ahí, no importa. Pero empiece a orar, empiece a encontrarse con Cristo. Empiece a pedirle perdón porque lo hemos buscado primeramente por sus manos, por lo que Él nos puede dar, para que nos saque de nuestro estanque. Pero lo que Él nos pone en el corazón, porque es Él que lo hace, es: busca mi rostro, busca mi rostro, busca mi rostro.